Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy damos la bienvenida a Marta Cabezas Vargas, ingeniero en Industrias Forestales, magíster en Gerencia Pública de la USACH, quien desde 2001 se ha desempeñado en diversos cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Diversos cargos directivos como coordinadora de regiones, secretaria general y del Departamento de Control de Gestión Institucional, y actualmente ejerce el cargo de superintendenta. Muy bienvenida, Marta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy, aunque aparezca forzado, tiene mucha relación. Nosotros hablamos de ciudad, de ciudadanos, y le agregamos ahora electricidad y combustible. A ver cómo este mix funciona y por qué existen obviamente niveles de dependencia. Pero antes quiero preguntarte, es inevitable, después de una larga trayectoria en la SEC, ¿qué se siente dirigir la institución y cuáles son sus ventajas y probablemente también desventajas? Bueno, primero lo que se siente es un orgullo, porque la superintendencia es una institución altamente especializada y que goza de muy buen prestigio de los profesionales que ejercen ahí la labor en el ámbito de la electricidad, en el ámbito de los combustibles y de algo que podemos hablar, Gino, que son las energías renovables, los nuevos energéticos. Por lo tanto, es una institución que se moderniza, es una institución que tiene trayectoria, vamos a cumplir 120 años ahora en diciembre, pero además se actualiza y organiza su quehacer en función de los requerimientos de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de ciudad, ciudadanos. ¿Y cuál es la misión de la superintendencia y por qué el orgullo? Porque en el foco de la misión de la SEC está el ciudadano. Nuestra misión y mandato legal es que los ciudadanos cuenten con energéticos seguros y de calidad. Particularmente a mí me gusta mucho estar en la superintendencia, como te decía, por los equipos, pero además porque traemos un proyecto en conjunto que le hemos dado cuerpo, le hemos dado vida y estamos probando todas las IA y tecnología, ciencia de datos y gobernanza de datos. Por lo tanto, me parece que es el lugar en el que quiero estar hoy día. Entonces estoy entusiasmada. Muy bien. Oye, el posicionamiento de la SEC obviamente ha ido aumentando y no solo por razones trágicas, a las cuales o de contingencia, digamos, por las cuales nos vamos a referir básicamente después, sino que la gente la reconoce por el sello que está en todos estos artículos electrónicos, por el tema de cuando quieres hacer una instalación, buscar un técnico autorizado de la SEC, etcétera. ¿Cómo se ha ido? ¿Cuáles crees tú que son los elementos por los que la ciudadanía en términos generales conoce más a la SEC? ¿Y cuál es el atributo que le asignan? Bueno, como tú dices, el acercamiento primero es las cosas que tenemos más cerca, ¿cierto? Entonces ya los ciudadanos están en su casa y en el uso de los artefactos eléctricos, de gas y de combustibles, hay una certificación que hace que se cumpla el propósito, ¿cierto? Que sea seguro y que sea de calidad. Entonces, existe la obligación de certificar productos en la comercialización. Esto quiere decir que tanto los fabricantes como los importadores de productos eléctricos, de combustibles y de gas deben pasar por un proceso de certificación que garantice que lo que estamos teniendo en nuestra casa es seguro. Ahora, no es una coincidencia que sean los artefactos de nuestras casas, porque también hay motores, también hay conductores, también hay elementos, enchufes, parte de la arquitectura. Cuando el arquitecto diseña, tiene que tener a la vista las obligaciones normativas que hacen que el cablecito que va en el edificio o, por qué no decirlo, los nuevos enchufes para el auto eléctrico en los estacionamientos o la carga rápida. Bueno, entonces, de alguna manera nosotros fuimos priorizando que lo primero que tenía que tener sello en cuanto a productos eran aquellos de masividad y de peligrosidad. Ahí al principio, estamos hablando unos 10 años, hicimos unas alianzas con Coaniquem. Vimos, por ejemplo, que los hervidores eran un elemento que requería un sello, que tenía que pasar por un proceso de certificación, y hoy día entonces hemos ido incorporando y ya van 300 familias de productos certificados, siempre con foco en la masividad, en la persona, en la familia, y no necesariamente en la obra. Pero uno debe sentir como con orgullo
institucional, el tema de que yo creo que cada chileno, cualquier chileno, en alguna parte de su casa, tiene un sello SEC cerca. Claro, y además un sello SEC que si lo escaneamos, esta es una tecnología del QR que incorporamos hace 15 años. Por lo tanto, lo que podemos decir que si usted escanea ese sello que a lo mejor está viendo ahora, le va a salir un certificado y le va a dar información que ese producto está certificado. Son 500 millones de sellos al año que se ponen en los productos que se comercializan. Hay otra, siempre nos recordamos también de la SEC cuando ocurren estas emergencias climáticas o de otro tipo, en que hay cortes del suministro o interrupciones del suministro eléctrico. Claro, uno dice tiene que llamar al distribuidor más que a la SEC, pero de rebote. Llegan, o sea, entiendo de que ustedes ahí tienen una función distinta, no directamente con la comunidad con solucionarle el problema a Gino Ñeco, sino que con la distribuidora para resolver el tema masivamente. ¿Cómo funciona esa operación? Bueno, siempre en las políticas públicas uno puede diseñar el modelo de gestión en función a aquello que la normativa le impone, ¿cierto? Entonces uno tiene como diferentes opciones. ¿Cuál es la opción que ha tomado la SEC? Es acercar al ciudadano a la política pública, al Estado, que se llaman las políticas públicas de tercera generación, y eso podemos hablar en otro momento. Pero efectivamente lo que hacemos es que, si bien es cierto, nosotros fiscalizamos a las empresas, a las 27 distribuidoras, a las cerca de más de 600 generadores y transmisoras, en el ámbito eléctrico, lo que nosotros ahí vemos es que si una persona tiene un problema, quiere la solución. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es empujar esa solución. Es decir, no basta con que la persona haga el reclamo en la distribuidora, sino que si está disconforme con esa respuesta, puede acudir a la superintendencia. Pero no solamente lo hemos hecho como una cosa que quien me escucha a lo mejor dice, me encuentro un poco complicado. Hemos puesto diferentes canales de posibilidad de atención. Son cerca de 100.000 los reclamos que recibe la SEC al año. O sea, una cantidad importante de personas que sienten que la respuesta que le ha dado la distribuidora en el gas, en la cuenta de electricidad, en el cilindro de gas, en el artefacto que compré, no está satisfecho. Entonces, hemos desarrollado varios canales, como te decía. Uno de ellos que yo quiero aprovechar de difundir es que si uno desde nuestro teléfono móvil pone www.sec.cl, inmediatamente se le despliega un menú que uno puede hacer el reclamo como que lo hiciera en la SEC, como que se hubiera trasladado hasta las oficinas de la SEC en cualquier región. Lo puede hacer desde el celular. Y ese reclamo llega a la SEC, pero al mismo tiempo llega a la empresa. Y la empresa tiene la obligación de contarnos cómo le está yendo a ese cliente con ese reclamo. Entonces, www.sec.cl, se ingresa el reclamo: electricidad, combustible, estoy sin luz, riesgo en la vía pública. Uno va pasando, ve un cable en la calle, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? www.sec, riesgo en la vía pública. Puede adjuntar una foto y la superintendencia fiscaliza ese elemento que está siendo riesgoso. Lo mismo en el gas, lo mismo en el combustible. Hemos incorporado el WhatsApp recientemente, el 569900. Hasta videollamada creo que pueden hacer, ¿no? Voy a repetir el WhatsApp y después te hablo de la videollamada. Efectivamente tenemos un WhatsApp que es el 5699000236. Ahí fácilmente uno puede hacer un reclamo, y lo mismo que videollamada. Atendemos a las personas que no se pueden desplazar con videollamada desde nuestra página web. Entonces, adicionalmente, nosotros nos toca ir harto a regiones. Y cuando llegamos a regiones no nos vamos necesariamente a hacer todas nuestras actividades en la capital regional, porque creemos que lugares, si uno va a Concepción y va a Yumbel, va a Antofagasta y va a diferentes lugares. Va a Valdivia, va a La Unión. Va a Valdivia, va a La Unión. Entonces uno dice, bueno, pero la persona de La Unión tiene que ir hasta la capital regional de la SEC, y hemos hecho convenio con municipios, porque cuando hay una alerta o una emergencia, la gente quiere respuesta, y normalmente lo que hace es llamar. Si no le responden, vuelve a llamar y termina yendo al municipio. Tenemos convenios con más de 200 municipios a lo largo de Chile, que simplemente el alcalde, la alcaldesa nos dice, bueno, yo
quiero hacer esto, firmamos un convenio y nosotros capacitamos a una persona de la municipalidad para que pueda recibir estos reclamos. Una capacitación que dura 1 hora y ha sido muy provechoso porque efectivamente la gente puede hacer un reclamo como que lo hiciera en la capital regional, como lo hiciera en Santiago. Yo te quiero contar una experiencia con reclamos. Lo primero, para que no te asustes, decirte que las 2 veces me fue excelente. Lo hice a la antigua, así que nada, fui primero a la compañía, a la distribuidora. Me dijeron que nada, tenían un plazo legal, 10 días, me contestaron que no a todo lo que yo le había solicitado, que básicamente tenía que ver con que se habían roto los sellos del medidor de la luz y me apareció un sobreconsumo, una cuenta muy abultada. Muy abultada. Bueno, dije, entonces me dice, pero usted puede apelar a la SEC. Lo hice, antes sin embargo, me leí la ley eléctrica. Ah, qué Mateo. Me leí la ley eléctrica y entre otras cosas descubrí varias, pero para este caso concreto, descubrí que si ellos me habían cambiado hacía poco el medidor, me tenían que haber devuelto los míos después de haberle hecho prueba y decir, ok, estaban malos, y devolverme físicamente mi medidor antiguo. Entonces, en base a ese y otros argumentos, hice los reclamos. En una, me evité una multa un pago como de 800 y tantos mil pesos, y en la siguiente como la mitad, como 450. Entonces te quiero decir que efectivamente sí funciona. Ahora, ¿cuál es mi aprendizaje? Que si uno no conoce como un extracto de la ley en este cuento, uno se queda como con poco argumento. Y perdona esta introducción larga, pero para ahí ver el tema como de los reclamos. ¿Cómo se les puede lograr dar más consistencia al reclamo que no quede como en la cosa más superficial? Esa es mi pregunta. ¿Hay ayuda? Bueno, la tasa de volteo, vamos a decir tasa de volteo como coloquialmente, es como cuando recibimos el reclamo del usuario insatisfecho. En un cerca de 40% ese usuario tenía razón. Por lo tanto, es valioso reclamar. Sí, no claro. Es una molestia, hay que reclamar. Si uno no tiene que reclamar. Un 40% en el ámbito eléctrico, nosotros decimos a las personas tenía razón. Y en el otro 60% está bien calculado, está bien tomada la decisión. Y en el ámbito combustible es cerca del 30%. Por lo tanto, sí hay un efectivo acompañamiento, un análisis exhaustivo a lo que nos están presentando las personas para dar una respuesta que la ley le da a los ciudadanos. Las personas tienen derecho a recibir un suministro continuo y tienen derecho a pagar lo que consumió. Y ni un peso más, ni un peso menos. Por lo tanto, es lo que nosotros tenemos que velar para que las personas tengan esa respuesta lo más acertada posible. Yo de mi entorno, reclamar en la SEC funciona. Ese es como sí, yo creo que sí. Ese es como mi aprendizaje. Sin embargo, junto con el tema de reclamar funciona y que yo creo que hay una alta tasa como de comentarios positivos, de satisfacción respecto de aquello, siempre se critica que la SEC respecto de los regulados cursa pocas multas o que estas multas son de montos insignificantes. ¿Eso es mito o realidad? No estoy de acuerdo con la aseveración porque y sí los invitamos tenemos las estadísticas y las compartimos todos los meses en nuestro informe SEC, que está en nuestra página web donde se reflejan estas sanciones. Entonces estamos hablando la última, por ejemplo, con los eventos meteorológicos de mayo, que fueron una lluvia y un viento que afectó a 400.000 personas. Fueron 4.000 millones esa multa, que no solamente es un alto monto, sino que es una sanción que se cursó en tiempos muy acotados. En general, los procesos sancionatorios, con todo esto que tiene que ver con la judicialización, demoran años, como tú decías, en el ejemplo de la UTM que conversábamos antes. Pero aquí en este caso, creemos que es importante dar la señal a quien hace la infracción, y la ley nos pone todo su articulado a disposición para que lo hagamos. Entonces no hay razón ni para que
ralenticemos el proceso ni que la persona no tenga una respuesta, pero adicionalmente ahí la ley lo que le da en el caso, por ejemplo, de los temporales al usuario es que la luz que no le haya suministrado la empresa se le va a compensar de manera automática. Eso quería que me aclarara. Sí. El monto es mucho mayor, 4.000 millones es como la sanción administrativa. Sí. Y el resto es el beneficio que cada uno de los clientes recibe como compensación por la incomodidad sufrida. Exactamente. Entonces, es una fórmula, es un guarismo que está en la ley y que se paga todos los meses en la boleta cuando ha habido interrupciones. Las empresas tienen que, voy a decirlo coloquialmente, cargar la información mes a mes de todas las interrupciones, y aquellas que no son fuerza mayor se les instruye pagar, y esa es en la siguiente facturación. Entonces, en procesos normales no nos damos cuenta porque a lo mejor el volumen de interrupciones no es tan grande, pero en el momento en que las personas pasan 1, 2, 3 días, como por ejemplo en agosto en la zona centro-sur del país, en todas las empresas que se allanaron a hacer rápido el proceso de compensación, que fue las empresas Saesa, Chilquinta y CGE, pagaron las compensaciones antes del cierre del proceso, y compensaciones que son el duplo de la energía no suministrada a precio costo falla. Estoy hablando esto porque quiere decir que es un valor más alto que el kilowatt hora normal. Por lo tanto, es una compensación que si vemos que una persona paga una cuenta promedio 30,000 pesos al mes, un día sería 1,000 pesos, ¿cierto? Entonces, si una persona tuvo un día sin suministro, se le debería devolver al menos 4,000, porque es el duplo del suministro a costo de falla. Oye, siempre, o no siempre, pero con frecuencia, se critican a todos los organismos fiscalizadores, no necesariamente la SEC, de que realizan pocas fiscalizaciones, y la respuesta es: tenemos pocos funcionarios. La pregunta es el número de fiscalizaciones anuales que ustedes realizan. ¿Te parece satisfactorio? ¿Puede crecer? E idealmente conocer en qué ámbito se dan estas fiscalizaciones. Bueno, aquí yo hago siempre la diferencia. Nosotros somos 370 funcionarios a lo largo del país. Entonces una primera información diría, parece que son pocos, ¿cierto? Pero ahí de lo que estamos hablando es de la fiscalización en terreno, ¿cierto? Quiero constatar un hecho, entonces un fiscalizador contrasta la norma con una fiscalización en terreno. Pero te voy a dar algunos datos. Nosotros recibimos para fiscalización la facturación de todos los clientes de Chile. Son 7.600.000 boletas. Un pequeño universo. 7.600.000 boletas mensuales que debemos fiscalizar. Y esa fiscalización se hace a través de sistemas. Entonces, es la relación personas con fiscalización de 7 millones de boletas mensuales, algo que no necesariamente es una persona, una fiscalización. Y también lo mismo en todas las estaciones de servicio, todos los productos que se venden en el comercio, en supermercados, en mall, hervidores, estufas, a parafina, a electricidad, parrilla, guirnalda. O sea, el universo de fiscalización es bastante cuantioso. Por lo tanto, cuando uno tiene esa obligación, lo que tiene que hacer es modelos de gestión de fiscalización eficientes y que den cuenta de que, por ejemplo, de las 7.600.000 boletas de luz y otras de gas de red, y pasaron por una revisión y hubo una fiscalización a todas ellas. Cuando las personas, además... ¿Aleatoria, me imagino, a todas ellas? Es a todas ellas, porque para eso tú tienes que tener sistemas que te van diciendo algoritmos. Aquí nuestro público objetivo es educado en matemáticas. Entonces, nociones básicas, por lo menos, de cuadrado de binomio. Por lo menos. Entonces, hay algoritmos que van diciendo, mira, todas estas cuentas se dispararon de lo normal promedio que estaban en este sector, hay un problema. Y lo mismo entonces con los reclamos. Los reclamos, 100.000 reclamos al año para
las personas lo que hacemos entonces análisis de reclamos que tienen que ver con una clasificación de los reclamos. Los reclamos que más se reciben en la SEC son por corte de suministro y porque las personas están insatisfechas con el monto a pagar, o en tercer lugar por la no toma de lectura. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos georreferenciación de varios procesos, y si vemos que en un sector se corta la luz cuando hay un evento, se corta de nuevo en el mismo sector, nosotros lo podemos ver por nuestro sistema y hacemos una fiscalización ya ahí en terreno para ver qué es lo que está fallando, o en un reclamo que se repite también en una zona del país, o tenemos un modelo que nos va haciendo una propuesta por criticidad. Entonces, el fiscalizar no es solamente directo, es indirecto. Oye, entre tanto algoritmo y millones de fiscalizaciones distintas, te quiero invitar a hacer una breve pausa y ya regresamos. Muchas gracias. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso, les comento que conversa hoy con nosotros Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustible. Un poco habíamos tomado en la conversación inicial en el ámbito de la sostenibilidad y de las energías renovables. ¿Qué rol juega hoy la superintendencia que tú diriges? Bueno, como normalmente pasa, la tecnología avanza más rápido que la normativa y que a veces la institucionalidad. Nosotros hace tiempo estábamos avanzando en hidrógeno verde, estábamos avanzando en el desarrollo de electromovilidad, en instalación de paneles solares, en almacenamiento y en otras materias. ¿Y cómo lo hacíamos? Por ejemplo, no habiendo normativa, los proyectos de hidrógeno verde deben ser seguros, ¿cierto? Entonces la superintendencia, a quienes estaban desarrollando los proyectos de hidrógeno verde, les dispusimos una guía metodológica para una instalación segura, y fiscalizamos que esa instalación sea segura con los parámetros de la revisión de los modelos que hoy día existen, con normas que existen, pero si aquellos desarrolladores presentaban norma internacional, hacíamos la equivalencia. Entonces teníamos una norma antes que hubiera norma. En el ámbito de la electromovilidad, ¿qué fiscaliza la superintendencia? Recordemos que el elemento autoeléctrico es como un artefacto porque se enchufa. Entonces, ese enchufe, ese cargador, ese lugar donde va a estar dispuesto también tiene que cumplir con los estándares de seguridad. Es decir, un enchufe que no sea certificado, sea el que sea, del auto o cualquiera, puede generar un incendio, un accidente, la manipulación tiene que ser adecuada. Por lo tanto, lo que estábamos nosotros fiscalizando es que cumpla con la normativa internacional de seguridad los autos que llegaran a Chile con este cargador, porque hay diferentes tipos de cargadores, hay unos que son móviles, otros que están adentro del auto, pero en primera instancia fiscalizamos aquellos que venían el artefacto conectado a la red. Claro, ya no se trata de un tema de ciencia ficción, no solamente los edificios, probablemente muchas casas, e incluso probablemente en un plazo un poquito más largo, pero el tema de las viviendas sociales también va a tener que incluir este tipo de elementos. Bueno, en general para las casas no es un problema el conectar el auto a la red. El problema a veces es en los edificios, por razones obvias. Entonces, lo que se está tratando de impulsar es que los edificios tengan estos dispositivos de carga rápida
independiente, o los estacionamientos con los que se construyan tengan un enchufe, y nuevamente si está en el exterior, que sea de exterior, si se puede hacer la maniobra de enchufar, tiene que ser segura. Por lo tanto, ahí tenemos mucho camino que avanzar, sobre todo por el reconocimiento de tecnologías que ya existen. Hoy día la penetración del auto eléctrico en Chile va al alza, y la incorporación de móviles que sean accesibles en precio para los ciudadanos va a lograr una mayor penetración, y para eso necesitamos una ruta que esté habilitada, necesitamos las casas que puedan cargar los edificios. El 80% en el mundo de la carga de vehículos eléctricos es en las casas, no es en los cargadores de vía pública, salvo en los viajes. Entonces hemos estado reconociendo tecnología de otros países para irla incorporando en nuestra tecnología. Y eso es fantástico, porque estamos en el punto cero en que ir a conocer nueva tecnología nos permite una normativa robusta. Un ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el país que tiene más buses eléctricos después de China? No es Estados Unidos, no es Inglaterra, no es Australia, es Chile. Chile es el país en el mundo que tiene más buses eléctricos después de China. Chile es uno de los países de Latinoamérica que más tiene desarrollo de energías renovables. Y esto está para quedarse. ¿Y qué es esto de las energías renovables? Es el futuro de la humanidad, ni más ni menos. El compromiso a que el año 2050 las emisiones de carbono sean cero. Y eso se logra recorriendo un camino, instalando la normativa, generando los planes, abriendo la normativa, revisándola en conjunto. Yo creo que una de las características... Eso te quería preguntar, la relación institucional, SEC, con los regulados. ¿Existen instancias como... más allá de las reuniones formales, me refiero, como de discusiones, como de ir abriendo discusiones? Bueno, sí, y justamente estamos en un momento en que hoy día los desarrollos normativos o tecnológicos tienen la correcta participación desde mi punto de vista del mundo privado, público, la sociedad civil, y cómo se concretiza, y que eso es un muy buen resultado para las sociedades. Las sociedades, cuando tienen la mirada más diversa y con la opinión de todos los incumbentes, tienen mejores resultados, ¿cierto? Mayor legitimidad. Mayor legitimidad, y lo que hacemos es que las normas que estamos emitiendo en relación con la sostenibilidad siempre están en consulta pública un periodo. Y esa norma se emite, o ese reglamento se emite, pero se hace una revisión al año, con la misma consulta pública, porque nos hemos dado cuenta que las normativas son más rígidas que lo que va cambiando la posibilidad de tecnología. Entonces sí, la respuesta es, hay una conversación permanente con la academia, con la sociedad, con el sector privado, en algo que para todos también es común, que el logro final de que los usuarios tengan los mejores productos. Pública, me imagino. Eso de todas maneras, tenemos una relación con nuestros stakeholders permanentes, que son, bueno, en el COSOC, que tenemos la superintendencia, que es el Consejo de la Sociedad Civil, están representadas las empresas eléctricas de distribución, de transmisión, las renovables, están los instaladores, está CONADECUS, está la sociedad representada en un consejo que se desarrolla justamente para ir recogiendo cuál es la acción que desarrolla la institución, y lo tienen todas las instituciones públicas, desde luego, y las sugerencias que estas hacen al quehacer. Sí, hablando de ciudadano, no quiero dejar pendiente, a raíz del tema de esto de los temporales que existen, ¿cuál es la relación de la SEC con el tema de estos cableados aéreos que existen en todas partes, donde los cables pasan entre medio de los árboles, donde la normativa hace que, no sé cómo se llama técnicamente, en la vereda están los árboles, o al costado entre la vereda y la calle, después viene la vereda propiamente tal, donde transita la gente, entre medio de ellos están los postes, y los cables entre medio de los árboles no tienen ninguna otra opción de pasar los cables, sino, o los árboles crecen como, se abren, digamos, como una V. ¿Tiene algún rol específico la SEC o no le corresponde? Bueno, primera cosa que vamos a decir, todo árbol tiene un dueño. Alguien es dueño del árbol.
Pero la ley eléctrica es clara en señalar que la obligación de las empresas eléctricas es mantener la continuidad de suministro, y eso también supone mantener las líneas despejadas. Es obligación de las empresas que sus líneas estén despejadas. Ahora, ¿cómo lo logra? Generando podas, raleos permanentes, haciendo un despeje de las líneas. Pero adicionalmente debe gestionar aquella vegetación, por ejemplo, que tiene otro propietario. Tiene que oficiar a la municipalidad, en el caso de la municipalidad, tiene que oficiar al privado, en el caso del privado, y cuando el privado se opone, tiene la posibilidad de pedirle a la superintendencia el auxilio de la fuerza pública, porque debe siempre velar por la continuidad de suministro y mantener la línea despejada, como digo, es la obligación de ellas. Y desde ellas. el punto de vista de los regulados, no existe como el reclamo ante la SEC de decir, mira, los postes eran míos, se los presté a Telefónica, esos temas quedaron obsoletos y la verdad no sé qué hacer, no. Bueno, hay alguna iniciativa gubernamental respecto de aquello, ¿no? Un poco de despejar tanto cable aéreo. Sí, hay una ley que se llama Chao Cable, de hecho. Hay una ley que está a la espera de un reglamento, y ese reglamento debería indicar cómo se retiran y a costo de quién se retira de los cables. En general, aquí otro aprendizaje, cuando vemos las líneas rellenas de cables, fijémonos que los del área eléctrica son los que están más arriba, más en el techito del poste, y de ahí para abajo es... El resto es cualquier cosa. Claro. A mí me impresiona, la otra vez leí a alguien que no sé si sería una buena o mala idea, pero decía, probablemente a raíz del tema del robo de cables por el tema del cobre, para recuperar el cobre, dice, ¿por qué no se lo dejan a privado? Dice, probablemente sacarían todos los cables de telefonía u otros obsoletos a cambio del cobre. No sé si eso será efectivo, posible, por lo menos una buena teoría. Bueno, mientras tanto pensamos. Eso era una pequeña pausa y ya regresamos. De regreso les comento que conversa hoy con nosotros Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustible. El título del podcast de hoy era Ciudad, Ciudadanos, Electricidad y Combustible. Nada muy creativo. En el propósito institucional, en la página web de la SEC, se señala que la institución busca que la ciudadanía y distintas entidades u organizaciones confíen en el sistema energético. La pregunta es, ¿por qué debemos confiar? Bueno, porque las personas tienen derechos que están dados en la ley, y la superintendencia lo que tiene que hacer por función es hacer cumplir esos derechos, hacer cumplir la ley a quienes son sujetos de la fiscalización. Si en el mundo perfecto todos cumplieran con aquello que está señalado en la ley, sería 100% confiable. Pero alguien tiene que empujar, movilizar a las empresas para que realicen su gestión, realicen su acción y cumplan la ley. Lo que hacemos nosotros es contrastar la ley, es decir, una obligación normativa. Usted debe dar continuidad de suministro, salvo en las horas en que esté autorizada en el año. Usted debe compensar a sus ciudadanos, usted debe responder, debe cobrar correctamente. Por lo tanto, lo que se busca siempre es confiar en el sistema energético, pero para confiar en el sistema energético debe estar en cumplimiento del 100% de todos los aspectos legales a los que está obligado. Y cuando no lo hace, quien debe movilizar a través de las diferentes herramientas es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ya sea por los procesos sancionatorios, ya sea porque exigirle planes de acción, planes de corrección, o a través de los reclamos, la instrucción de reponga, repare o devuelva aquello que está mal cobrado. Bueno, superintendente, ¿qué quiere que le diga? Pues muchas gracias por esta interesante conversación, pero antes de despedir el capítulo me gustaría preguntarle si quiere añadir o corregir algo de lo que ya hemos hablado.
Sí, quiero agregar algo que es muy importante para los usuarios. Una paradoja. ¿Sabían ustedes que cuando se corta la luz en su casa, en la mía, la empresa no sabe? La empresa sabe aproximadamente una cantidad de clientes que tiene sin suministro en ese sector, porque esa es la alarma que recibe. Pero podría darse el caso que yo llame a la empresa para decirle que estoy sin luz y me repongan la luz, y tú no llames y eres mi vecino y no te repongan la luz. Entonces el llamado siempre es, si está sin luz, llame a la empresa distribuidora eléctrica, porque la empresa no sabe que a usted se le corta la luz. Muy bien, una pregunta a propósito, breve. ¿Los electrodependientes son sujetos de derecho y de defensa por parte de la SEC? Absolutamente. La superintendencia tiene como misión supervigilar toda la ley del sistema energético, todas las leyes, la ley eléctrica, la ley general de servicios eléctricos y la ley de electrodependientes. La ley Lucas Riquelme, que es una ley que entró en vigencia el año 2022, protege a los electrodependientes. Desde su creación, la política de apoyo a los electrodependientes no partió con la ley, partió el 2017, con acciones voluntarias también por parte de las empresas que se concretaron en una ley. Y desde el inicio hasta ahora ha habido 20.000 clientes, pacientes electrodependientes. Hoy día hay 10.000 a lo largo de Chile. ¿Qué derechos tienen? Tienen derecho a que no se les cobre la luz, que no se les corte la luz por cobro. Tienen derecho a que frente a un corte de suministro tengan un elemento de respaldo, ya sea un generador, una batería o lo que la empresa determine que le va a suplir la energía a ese paciente electrodependiente, que son los más vulnerables del sistema eléctrico, porque sin energía se mueren. Entonces, la ley los protege en ese sentido. Frente a un corte de suministro, ellos cuando se inscriben tienen que estar registrados para recibir el beneficio, y deben dar 2 números telefónicos a la empresa que cuando llaman se detecta que son electrodependientes y deben ser los primeros en respondérsele, prioritarios. Y adicionalmente, cuando hay un corte de luz y las patrullas y cuadrillas tienen que ir a reponer la luz, a los primeros que tienen que ir a reponerle es a los clientes electrodependientes. Y además tienen una rebaja en la cuenta de la luz. Ahora, el llamado aquí es que muchas veces nos encontramos con pacientes electrodependientes que dicen, se cortó la luz, ¿qué hago? Y no están registrados en el registro que deben hacer en las empresas eléctricas. O sea, hoy día creemos que la mayoría de las personas que han llamado porque no se les atendió como electrodependiente es que su familia inscritos. No los han inscrito. Entonces hay un llamado importante a que sus familiares los inscriban. Superintendenta, muchas gracias de nuevo por esta interesante conversación, un placer tenerla como invitada en este podcast, y también quiero agradecer a todas y todos quienes nos escuchan o ven. Los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Este y otros capítulos publicados los pueden reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la invitación.